Hola jóvenes, como lo prometido es deuda, pues vamos a empezar con los temas de la segunda parte del curso. Entonces vamos a empezar con la lectura del método del precio fijo de John Hicks. Quiero contextualizar más o menos de qué va esta lectura. Bueno, aquí lo que hace Hicks es cuestionar la existencia de un método único de determinación del precio. Es decir, empieza a plantear qué pasaría si las fuerzas del mercado, oferta y demanda, no fueran las que fijaran el precio. Entonces, esa es la parte y la propuesta es el método del precio fijo, que posteriormente lo vamos a ver con Lavini y Steindl. Es la idea que va a dirigir la microeconomía heterodoxa en la determinación del precio de producción. Entonces, vamos a empezar con la diapositiva. ¿Sí? Eh, pues vamos a partir, ¿no? Dice Hicks, la debilidad fundamental del método de equilibrio en el tiempo es el supuesto de que los mercados están en equilibrio, ¿no? Entonces aquí vamos a plantear, ¿es realmente correcto decir que en todo momento los mercados llegan al equilibrio? Dice, y aquí hay un problema fundamental que tiene que ver con el supuesto de Marshall, ¿no? Que la demanda real es la misma que la demanda deseada y que la oferta real es la misma que que la oferta deseada. O sea, esto quiere decir que en la teoría neoclásica del equilibrio, la demanda es la demanda deseada es la misma que la real, ¿sí? O sea, no hay incertidumbre. Sin embargo, ¿cómo se puede asegurar en un mercado competitivo, por ejemplo, que el productor, ¿sí?, esté cierto de que todo lo que va a producir lo va a vender? Eso no se puede asegurar, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero vender como productor, lo que deseo vender, no es lo mismo que vendo en la realidad, ¿sí? Sin embargo, bueno, estamos asumiendo esto porque viene de Marshall, ¿no? El hecho de que la demanda real y la deseada son iguales y que la oferta real y la deseada son iguales, ¿no? Sin embargo, Marshall también estaba consciente de que esta situación podría no funcionar, ¿sí? Él sabía, él de hecho propone la metodología del precio fijo. Bueno, pero vamos a ver, dice, pero incluso en una economía competitiva el supuesto de equilibrio de corto plazo es difícil de aceptar, eso lo dice Hicks. Y en relación a la industria manufacturera moderna es difícil de asimilar, ¿sí? ¿Por qué es lo que está viendo Hicks? Que realmente es difícil que se dé que tanto la demanda real y la deseada coincidan, así como la oferta real y la oferta deseada. Dice, necesitamos eliminar el supuesto, ¿sí?, el de equilibrio, dice, pero eliminarlo traería una revolución, y empieza a citar ahí en un párrafo la revolución keynesiana. Dice, pero sin embargo, Keynes solo habla del desequilibrio del mercado de trabajo. Bueno, aquí yo no estoy tan de acuerdo con Hicks, porque de hecho Keynes en la teoría general habla de la demanda efectiva, ¿no? Y la demanda efectiva no es lo mismo que la demanda deseada. De hecho, está hablando ahí de cómo se consigue los equilibrios con desempleo, dado que no coincide lo que yo quiero vender y lo que realmente vendo, ¿sí? Entonces, y bueno, aquí dice él que solamente habla del desequilibrio del mercado de trabajo, pero también está hablando del desequilibrio en el mercado de bienes. Evidentemente, la aportación de Keynes y el rompimiento con la teoría clásica se relaciona fundamentalmente con el hecho de que él acepta que existe desempleo voluntario, al contrario de la teoría neoclásica, en donde solamente existe el desempleo involuntario. No, más bien, en Keynes existe el desempleo involuntario, ¿no? A diferencia de la teoría neoclásica, que solamente existe el desempleo voluntario,
y también el desempleo friccional, ¿no? O sea, en la teoría neoclásica o clásica, no trabajar es una decisión del bueno, del trabajador en ese trade-off entre ingreso y ocio, ¿no? Sin embargo, Keynes establece y dice que a un determinado salario hay gente que estaría dispuesta a trabajar, entonces, y que no tiene empleo, entonces ahí hay un desempleo involuntario, ¿no? Bueno, este fue un paréntesis grande, nada más aclarar el hecho de que evidentemente habla de un desequilibrio, pero ese desequilibrio en el mercado del trabajo viene de un desequilibrio en el mercado de bienes, por la incertidumbre por la incertidumbre generada por la demanda, ¿no? Entonces, dice, ¿por qué Keynes no habló de la teoría general del desequilibrio comercial? ¿No? Bueno, él dice, bueno, no está hablando del mercado internacional. En realidad, Keynes sí, ahí sí no está hablando del mercado del comercio internacional, porque está hablando en el contexto de una economía cerrada, ¿sí? Y dice, bueno, luego empieza a cuestionarse, dice, en una economía donde hay tipo de cambio flexible, o en un sistema global donde hay tipo de cambio flexible, ¿hay equilibrio? Y dice, bueno, a ver, si ahorita por ejemplo tenemos tipo de cambio flexible, eso quiere decir que estamos en equilibrio, y el equilibrio tiene que ver con el hecho de que en un sistema de tipo de cambio flexible, la devaluación, bueno, apreciación o depreciación de la moneda tendría que equilibrar la cuenta corriente. Sin embargo, hoy día hay el sistema supuestamente es de tipo de cambio flexible, y lo que podemos ver es que hay economías con superávit en la cuenta corriente y déficit en la cuenta corriente. Por ejemplo, Latinoamérica, México tiene un déficit estructural de cuenta corriente que no por el hecho de manejar un tipo de cambio flexible se corrige, ¿no? Y entonces él dice, bueno, pues a lo mejor es por el hecho de que existen los precios pegajosos o los sticky prices, ¿no? Y entonces él querría decir que tanto hay salarios como precios que son muy pegajosos, y que aún con tipo de cambio flexible esto no logra que la economía se equilibre, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está hablando en general en este apartado, y vamos avanzando. Dice, ¿qué sucedería si abandonamos el equilibrio de oferta y demanda? Dice, ¿cómo se determinarían los precios? Esta es la pregunta fundamental en esta parte del capítulo, ¿no? Dice, debe de haber una forma de determinar los precios, ¿no? Entonces eso tiene que ser un mecanismo exógeno, ¿no? Entonces, si el mercado no los determina, ¿quién los determina? Dice, los precios deben de cubrir los costos. Esa es una realidad, dice. No se va a producir al menos de que sea rentable producible. Bueno, ahí hay una cuestión, ¿no? Los neoclásicos en el largo plazo asumen que la ganancia es, ganancias normales, y es una ganancia cero. Entonces, ¿qué incentivo es para una empresa en el largo plazo tener una ganancia cero? Pues aquí como que no queda claro en el largo plazo que exista un incentivo para seguir en el mercado. Bueno, pero eso no sería ahorita el problema. Vamos a seguir analizando el precio fijo, ¿no? Dice, entonces, bueno, los precios deben de cubrir los costos. Entonces, de todas maneras, ellos lo que están, bueno, aquí lo que está planteando Hicks es que los costos deben ser un referente para establecer el precio. Pero ¿cuál va a ser el nivel? Dice, sujeto a esta condición, los precios pueden ser cualquier valor. Dice, pero debe de existir una regla en términos de la presión que ejercen los costos. Entonces, los sindicatos de comercio, entonces ahí poner un ejemplo. Entonces, lo que está planteando Hicks es que las empresas pueden determinar de manera exógena sus precios, ¿no? Tomando en cuenta sus costos. Entonces esto nos lleva a una teoría del markup. Yo, por ejemplo, una empresa, yo determino mi precio no viendo el mercado, sino viendo mis costos. Entonces, ¿y cuál va a ser mi regla para determinar mi precio? Pues tal vez determinar una ganancia mínima, ¿no? Y entonces en este sentido los precios están no solamente cubriendo los costos, sino una ganancia. Y estaríamos rompiendo con la visión neoclásica de que los precios son igual a los costos marginales, por ejemplo. Estaríamos estableciendo que tienen que ser igual a los costos más
un porcentaje de esos costos, una ganancia. Entonces ya este método de precio fijo estaría rompiendo con esa idea neoclásica de la determinación de los precios con base en el costo marginal. Entonces dice también, ¿no? Dice, si hay ganancias anormales, ¿qué onda? ¿No? Dice, la normalización de las ganancias es un proceso complicado entre los distintos sectores y puede necesitar poco tiempo durante un solo periodo, ¿no? Entonces, dice, si los precios son fijos, él asume que son constantes, ¿no? Entonces, obviamente son constantes y dice, y el modelo se hace un modelo de precio fijo, ¿no? Aquí van a ver que después, cuando entendamos cómo se determina el precio con Stein de Lavini, vamos a ver que los precios, si bien son fijos, no son constantes, ¿sí? Vamos a seguirle acá. Entonces dice, el método de precio fijo implica que los precios no cambian, ¿sí? Entonces, obviamente, si hay un desequilibrio, ¿sí?, vamos a ver cómo se ajusta el mercado. Entonces, ahora lo que se ajusta va a ser, se va a ajustar los inventarios, y eso es importante. Marshall, en sus principios, en los principios de Marshall, él pone un ejemplo del mercado de pescado y lo lleva al límite, diciendo que el pescador en un día tiene que vender todo el pescado, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay forma de almacenarlo. Imagínense, está planteando un mercado cuasi feudal. Yo creo que para ese tiempo hay sal, pero bueno, él está planteando de que el pescador se trae su tonelada de pescado y llega al puerto y lo va a vender, ¿sí? Entonces, obviamente, si no se puede almacenar, si no hay refrigerador, si no hay sal para conservarlo, pues tiene que ir tanteando el precio hasta que se vendan todos sus pescados. Y si no logra venderlos, pues obviamente que los va a tirar. Entonces, sin embargo, cuando se puede almacenar un bien, no necesariamente voy a estar incentivado a bajar o a subir el precio dependiendo de lo que pase. ¿Por qué? Porque si no me lo compran a un precio, yo lo guardo y mañana lo saco a vender al mismo precio, ¿sí? Entonces, dice, si la demanda excede la oferta, dice, se usan los inventarios para cerrar la brecha y el precio se mantiene fijo. O sea, ¿qué quiere decir? Yo voy a vender iPhones, ¿sí? Entonces los vendo a 20,000 pesos. Y si hoy los saqué al mercado, ahí están las filas que compran los iPhones, se acaban hoy, pero por el hecho de que mi oferta haya sido, bueno, que se acaben hoy y que siga habiendo demanda, por el hecho de que la demanda exceda la oferta, yo no voy a subir el precio, ¿no? Lo que va a pasar es que voy a vender más, ¿no? Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Moviendo inventarios, ¿no? Si hoy saqué una producción a un determinado precio y se vendió, mañana saco más o el próximo mes saco más al mismo precio, ¿sí? Entonces, ahí lo que hace falta aquí en esta parte es la flexibilidad de el capital fijo. Aquí Hicks no se mete con la idea de que el capital fijo en el corto plazo puede ser también un factor variable en términos del uso de la capacidad, ¿sí? Entonces eso lo vamos a discutir después, pero aquí la idea fundamental es el hecho de que cuando existen inventarios, el precio no tiene que ser el mecanismo que ajusta la oferta con la demanda, ¿sí? Entonces dice, si no existen inventarios es difícil mantener el supuesto de los precios rígidos. Dice, un mercado en donde la demanda insatisfecha no lleva a aumentar los precios es ciertamente un mercado no perfecto. Dice, pero este tipo de mercado es más común en el mundo real. Entonces ahí fíjense lo que está diciendo Hicks. O sea, aquel mercado en donde el precio se mueve para ajustar la demanda y la oferta, dice, pues no es realmente un mercado del mundo real, ¿sí? Dice,
Eh, o sea, lo que quiere decir que el método de precio fijo es el que se asemeja más a una teorización de lo que pasa en la vida real, ¿no? Dice el supuesto del precio fijo, dice, es más raro con bienes que no se pueden almacenar, ¿sí? Entonces, bueno, pero ahora en la economía industrial que tenemos, yo les haría una pregunta: qué bienes no se pueden almacenar? ¿Sí? Y en esos bienes que no se pueden almacenar, sea cual sea el motivo, ahí sí aplicaría la oferta y la demanda, ¿sí? Pero pues ahí les pongo ahí un ejemplo, que me den un ejemplo de un bien que no se pueda hoy en día almacenar, ¿sí? Perdón, es el coronavirus. Dice Marshall, dice, si un bien perece y no se puede almacenar, entonces entra el mecanismo de mercado. Aquí está claro. Dice, si se vende a un precio alto, se genera un incentivo para producir más en el siguiente periodo. Si se vende a un precio más bajo, esto genera un incentivo para producir menos en el siguiente periodo, ¿sí? Dice, si el precio es fijo, dice, un exceso de oferta no puede ser almacenado, ¿sí? Por lo que se tiene que desperdiciar, ¿sí? Dice, un exceso de demanda tendrá como efecto la señal de un incremento del producto, ¿sí? Entonces, si mi precio es fijo y yo produje de más, ¿eh? Y nadie me lo compró, pues lo tengo que tirar, ¿sí? Dice, un exceso de demanda tendrá como efecto, si llegué con mi pescado y se me acabó, entonces ¿qué voy a pasar? Mañana en lugar de traer una tonelada voy a traer dos, ¿sí? Entonces esa es la señal. Y al contrario, cuando estoy operando en el mercado, las señales son de subir el precio, ¿no? Si la demanda es mayor que la oferta, la señal es subir el precio, ¿no? Si la demanda es menor que la oferta, la señal es bajar el precio. Pero si el precio es fijo, entonces el ajuste viene por la cantidad. Y en este caso tendría que venir por el incremento o el vaciamiento de los inventarios. Dice, si salen bien las señales, el método del precio fijo llevará a un equilibrio. Dice, pero existe el problema de saber cuál es stock, el inventario de equilibrio. Dice, pero ese es un concepto que necesita un capítulo por sí mismo. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito adelante de lo que es el stock de equilibrio. Aquí ya se está planteando ver un problema entre los flujos y los stocks. Y ahorita vamos a ver en qué consiste esa diferencia y ese problema de los flujos y stocks. Dice, bajo el modelo del precio fijo, ¿qué pasa si la demanda excede la oferta y no hay stocks? Dice, obviamente la señal es que en el siguiente periodo se incremente la producción. O sea, imagínense, ¿sí? Bueno, aquí está claro, ¿no? Si la demanda es mayor que la oferta y no tengo inventarios, pues ¿qué voy a hacer? Que en el próximo periodo voy a producir mucho más y tal vez tenga un porcentaje de inventarios por si la demanda crece en el tiempo, ¿sí? Y dice, bueno, entonces si ya no tengo stocks, ¿sí? Ya sé que voy a incrementar la producción en el siguiente periodo, pero en ese momento ¿qué va a pasar? Dice, los consumidores intentarán consumir otra cosa, o sea, algún efecto sustitución, ¿sí? Dice, bueno, después ahí dice, si la demanda es mayor que la oferta, dice, los consumidores se quedarán con dinero que no desean, ¿sí? Y si la oferta es mayor a la demanda, dice, los productores se quedan con stocks que no desean. O sea, si la oferta fue mayor, ¿sí? Y yo esperaba que todo eso me lo compraran y nadie me lo compró, entonces voy a tener que incrementar esos inventarios, ¿sí? Dice, en el ejemplo del bien perecedero, si la demanda es menor que la oferta, dice, tendrá que desperdiciar o tirar el producto, ¿sí? O sea, y esto tiene que ver con eliminar ese desequilibrio. Dice, si alguien no gasta, alguien debe. Y ese es un problema que ya está planteando, por ejemplo, Hicks, que si yo tengo un prospecto de venta,
yo productor, y oferto y nadie me lo consume, pues ¿qué voy a hacer? O lo guardo en inventario. Pero eso que guardé en el inventario me va a generar un costo. ¿Y quién va a asumir ese costo? Pues yo. ¿Y qué tengo que hacer si el próximo periodo, en lugar, mi demanda baja, por ejemplo, y estoy acumulando stocks? Pues tengo que pedir prestado para, poder sortear los costos de la producción y el costo del mantenimiento de los stocks. Entonces, ese desequilibrio, en términos, por ejemplo, del balance contable, ¿sí? tiene que equilibrarse con un incremento en el endeudamiento, ya sea de corto o de largo plazo. Entonces, esto es interesante porque desde un punto de vista crítico, el equilibrio no se da. Y por ejemplo, si estamos hablando de endeudamiento, no quiere decir, ¿sí?, que el ahorro de los consumidores que se quedaron con el dinero que no desean sea lo que yo estoy pidiendo para pagar mis gastos del crecimiento de los stocks y de que no estoy vendiendo. No, en general, si estamos hablando de una economía monetaria como la que plantea Keynes y los post-keynesianos, el crecimiento de la deuda no tiene relación con el crecimiento de los ahorros. Incluso no tiene relación con la idea del multiplicador de crédito. Entonces, ahí después si quieren discutimos esto, pero esa es una idea muy fuerte, ¿no? La creación de dinero que se da en el modelo, por ejemplo, neo-keynesiano de Stiglitz, ese funciona con el multiplicador. Entonces asume que hay ciertos depósitos y el banco con base en esos depósitos puede crear una cierta cantidad mucho mayor de crédito, ¿sí? Y ahí no se rompe la idea en que el ahorro determina la inversión, ¿sí? Pero si lo vamos del punto de los post-keynesianos, los post-keynesianos plantean otra cosa muy distinta. No debe de haber, no necesariamente debe de haber ahorros para poder dar crédito, ¿sí? Entonces, cuando se da el crédito, los bancos están generando poder de compra. Y el crédito, la deuda genera su propio depósito, ¿sí? En el sentido de que si yo me endeudo, mi contrato de crédito para ellos es el activo. Y su pasivo es la cuenta que a mí me abren para yo poder disponer de efectivo. Y la cuestión aquí es que ellos no se preocupan si tienen o no depósitos o depósitos de ahorro para darme a mí el crédito. Me lo otorgan, sí, y solo si yo soy alguien que tenga un colateral o por lo menos garantice un ingreso futuro, ¿sí? Entonces, el ingreso futuro al final en el modelo post-keynesiano es lo que determina el nivel de deuda. Entonces, pero el ingreso futuro es una expectativa. Entonces, siendo expectativa no es algo real. Y entonces, el crecimiento de la deuda tiene que ver con esa expectativa. Lo que hoy me está generando en el sistema un desequilibrio, ¿sí? Que se equilibra de manera contable, ¿sí? Las cuentas de deuda, ¿sí? Entonces, eso es lo que está detrás de todo este método. Y bueno, podemos ahí platicar el día que nos veamos acerca de esto que estoy diciendo. Dice, las pérdidas moderadas pueden ser absorbidas mediante una disminución de la ganancia. O sea, cuando yo no vendo lo que esperaba vender, pues voy a tener pérdidas, ¿sí? Entonces tengo que, yo ya empleé. Entonces yo tengo que pagar salarios, tengo que pagar insumos, ¿sí? Si no vendí, y pues tengo que absorber esas pérdidas, ¿no? Y esto es una de las formas, dice, en las cuales el desequilibrio se corrige. Dice, sin embargo, hay un rezago entre las pérdidas y el recorte de los dividendos, ¿sí? Entonces yo me voy a esperar a recortar los dividendos de mis accionistas. Lo que voy a tratar es ver si esta situación se prolonga, el hecho de que no esté vendiendo lo que había programado vender. Si nada más es pasajera, pues no hay ningún problema. Hoy absorbo esa pérdida, pero mañana voy a seguir ganando
y no necesariamente les voy a recortar sus dividendos a los accionistas, ¿sí? Entonces, pero si es algo permanente, bueno, pues entonces yo tendría que replantear mi política de dividendos con la caída en los precios de las acciones que eso conlleva. Pero eso es otra cuestión. Vamos a seguirle. Dice, las cuestiones de equilibrio no determinan situaciones reales, ¿sí? Entonces aquí está cuestionando el modelo del equilibrio general. O sea, no está analizando la realidad. Es un referente, ¿sí? Es un modelo ideal que sirve como referente, pues yo les he platicado que para mí, por ejemplo, si no existen las condiciones para que se dé el Pareto óptimo, pues mejor es abandonar a la teoría. Pero bueno, para Higgs sigue siendo un referente válido. Y para quien acepte esos supuestos, seguirá siendo un referente válido. Pero no es un modelo que esté explicando la realidad. Dice Higgs, siempre hay desviaciones del equilibrio, imperfecciones de la planificación, ¿no? Falta de previsión. Obviamente, ¿a qué se está refiriendo? Pues de que yo no sé exactamente cuánto es lo que me van a comprar el periodo siguiente. ¿Sí? Todo es una falta de previsión, obviamente, porque el mundo no se maneja con el riesgo, es incertidumbre. Hoy, ahora que estamos con lo del coronavirus, pues es más patente esta situación, ¿no? Que no podemos, podrías tener, por ejemplo, una estimación de las ventas con su intervalo de confianza en el tiempo y decir, bueno, si ayer vendí 50, el próximo mes voy a vender 50 más o menos una desviación estándar. Sin embargo, ¿qué pasó? Pues de que ese modelo estadístico, con lo que ha pasado, hay que tirarlo a la basura, ¿no? No sirve para hacer una previsión ni siquiera de mañana, de muy corto plazo, ¿no? No sabemos qué va a pasar con las industrias, realmente no sabemos qué va a pasar con el mundo después de que acabe esta pandemia del coronavirus en términos productivos, financieros. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero esa es una cuestión que tiene que ver con incertidumbre, no con la estadística, no con la probabilidad. Dice, entonces obviamente no sabemos, no tenemos una falta de previsión, no sabemos el futuro y ahí es cuando pasan los problemas. Dice, pero una vez que la desviación ocurre, se afecta a los stocks, ¿sí? Aquí está hablando, bueno, en un contexto de la normalidad, ¿qué espero? Bueno, yo voy a producir 50 más o menos una desviación estándar, ¿sí? Y llego y vendo los 50, ¿sí? Y de repente me demandan otros 20, pues yo tengo esa desviación estándar que es mi inventario, ¿no? Entonces yo puedo que si me demandaron más de lo que yo produje, pues disminuyo, vendo más de lo que tengo en el inventario, entonces vacío el inventario. ¿Sí? Y entonces por eso dice que estoy afectando los stocks, porque el stock disminuye y se lleva a corregirlo haciendo cambios sobre la senda actual. Entonces, en tiempos normales, si todo va bien y una empresa ahí más o menos ahí va bien, pues se espera que las ventas de esa empresa vayan creciendo en el tiempo. Entonces, a medida, si yo tengo eso históricamente, pues yo voy a saber que las ventas crecen a una proporción, no sé, de un 5%, y me voy a prevenir de que el próximo periodo voy a producir los mismos 50 o tal vez un poquito más y, con la misma desviación estándar, ¿no? Entonces, eso es lo que, y esa es una medida de previsión y estoy considerando ahí tal vez cómo conseguir un stock de inventarios de equilibrio que sea, digamos, coherente con esa tendencia en el mediano plazo de las ventas de una empresa, por ejemplo. Dice, estos son los únicos determinantes. Dice, las propensiones usuales y las restricciones técnicas también están presentes. Dice, estos no son los únicos, ¿no? Hay las propensiones a consumo de las que hablaba Keynes, etc. y las restricciones técnicas, o sea, mi tecnología, mis máquinas que tengo, la capacidad que tienen para producir. Dice, las fuerzas del equilibrio son relativamente confiables y las del desequilibrio
son menos confiables. Entonces ahí Higgs está metiendo ahí, cuestionando la teoría del equilibrio general. Entonces dice, las fuerzas del equilibrio son relativamente confiables, las de desequilibrio son menos confiables, ¿no? Entonces sigamos. Entonces esto sería la parte del precio fijo. Ahorita vamos a ver la diferencia entre flujos y stocks. Entonces vamos a ver aquí, ¿cuál es la diferencia entre flujos y stocks? Bueno, en términos contables, nosotros tenemos tanto flujos como stocks. ¿Cuáles son los flujos? Pues son los flujos de efectivo. Si lo vemos en términos contables, los stocks son el balance general y los flujos son el estado de resultados. Entonces, en términos más específicos, los flujos que nos importan son nuestros flujos de efectivo, ¿no? Y los stocks, pues son los stocks de deuda y, por ejemplo, el activo físico o el activo financiero. Entonces, vamos a ver. Dice, ¿cuál es el stock de equilibrio? Aquí nos estamos hablando también, el inventario es un stock. Entonces, aquí se está refiriendo a ese stock de equilibrio de los inventarios, ¿no? O sea, cuánto de producción voy a necesitar tener en el stock para el próximo periodo. Y también, si lo vemos en términos generales, cuánto stock de insumos voy a necesitar por si me piden más demanda en el siguiente periodo, ¿no? O también podría ser si estoy esperando que los precios de mis insumos cambien. ¿Cuánto stock de insumos voy a necesitar comprar en un periodo si estoy esperando que los precios cambien? Bueno, ahora con el sistema financiero tan desarrollado, pues yo puedo comprar fácil un futuro o una opción, ¿sí? Y con eso, digamos, fijar hoy el precio de mis insumos. Sin embargo, también estoy apostando, ¿sí? Porque al final, si no sube el precio, yo tengo que pagar la prima y eso es un costo. Entonces, de todas maneras, siempre tengo que estar en contra de esa, digamos, probabilidad, si ustedes quieren llamarla, que puede ser que se cumpla o no lo que estoy pensando, ¿sí? Pero yo diría que en términos globales es incertidumbre, aunque en términos de tiempos normales, pues sí puede operar, tener un poquito más de fuerza el riesgo, ¿no? Dice entonces, bueno, ¿cuál es el stock de equilibrio? Dice, es un equilibrio en la hoja de balance. Dice, la información con la que se construye, dice, es la información de las compras y ventas a los precios establecidos, ¿no? Y dice ahí, ¿cuál es con lo que se inicia? Pues la hoja o libro de efectivo, ¿no? La cuenta T, ¿no? ¿Cuánto entra? Llegan a la tiendita, ahí tienen en la hoja, apuntan cuánto entró, cuánto salió. Eso es lo que con el contador inicia, ¿no? Dice, y entre esta cuenta y el balance hay mucha diferencia. Sí, porque esa hoja de transacciones es una hoja de flujos. Ya el balance es el cómo se ajustan los stocks. Y es complejo porque la hoja de balance no solamente viene en cuánto vendí, cuánto compré, no. Tienen que ver la devaluación de lo que no vendí, la devaluación de mis insumos, el tipo de cambio, las variaciones de la inflación, todo debo de considerar en esa parte, ¿no? Entonces dice, algunos bienes ya se han comprado, dice, y pueden venderse hoy o en el futuro distante. Dice, los bienes pueden perder valor si no se venden o si no se usan, de lo que estamos hablando. Entonces todo eso tiene que estar considerado ya en un balance, ¿sí? Entonces, si la contabilidad de la hoja de balance refleja en sí misma es una teoría dinámica, claro, porque estoy moviéndome en el tiempo y estoy ajustando cada año, en estricto sentido, como van saliendo los estados resultados de las empresas, que es cada trimestre. Dice, pero nosotros no tenemos un precio para los stocks y otro para los flujos. Entonces ahí plantea este problema. La teoría neoclásica siempre nos habla de un precio. Sin embargo, dice, hay stocks y hay flujos. Dice, la oferta y demanda se dan en un periodo simple y pueden contener elementos de flujos y stocks. En general, tanto oferta y demanda son flujos, ¿sí? O sea, un stock
es el stock de los inventarios, pero la demanda, incluso el PIB es un flujo, es una variable de flujo, no es una variable de stock. Dice, en la oferta una parte viene del stock y otra viene de la nueva producción. Sí, o sea, si está creciendo mi demanda, yo voy a producir 50, pero igual y produzco, si está creciendo voy a producir 50 y un poquito más, de todas maneras voy a tener ahí un stock, hay más o menos mi desviación estándar. Entonces si me compran el 50 y un poquito más, pero más de lo que yo consideré que crecía, de todas maneras tengo ahí un stock con el que me estoy cubriendo, ¿no? Entonces el inventario siempre tiene que considerar tanto esa tendencia de largo plazo de las ventas y una desviación estándar por si la demanda crece mucho más en ese momento determinado que su tendencia de largo plazo. Eso podría ser una medida del stock de equilibrio. Sin embargo, no necesariamente se va a cumplir en el tiempo, ¿sí? Pero es una buena medida para medirlo, dice. Entonces dice, la demanda es en parte de uso inmediato y de uso futuro. Entonces ahí lo que hace Hicks es diferenciar, ¿no? La oferta no solamente viene de producción nueva, sino también es producción que se quedó en el stock. Y la demanda tampoco es de puros bienes para consumo hoy, sino también es para consumo duradero, ¿sí? Y o en el futuro, dice, las expectativas son precios futuros, ¿no? Afectan tanto la oferta como la demanda. Entonces aquí empieza a meter el papel de las expectativas. Y vamos a ver, dice, existe, ahora va a hablar de un stock flujo de equilibrio en un periodo, dice. Lo que es interesante es saber cómo se elimina el desequilibrio, dice. El desequilibrio es la falla para lograr el óptimo estático. Bueno, eso lo sabemos, dice. La empresa está en equilibrio, dice, con sus activos que posee, lo que debe y lo que le deben. Dice, y eso es la mejor combinación para ellos. Entonces podemos hablar de un nivel de equilibrio en un balance general que les esté dando las ganancias que ellos quieren, aunque tengan deuda, ¿sí? Entonces, dice, puede haber cambios en la hoja de balance, los cuales llevan algún tiempo para equilibrar, pero no mucho tiempo, dice. Pero ¿qué significa la combinación? Dice, el más apropiado a las expectativas de precios, ingresos, tasas de interés, etc. Dice, es el que me genere la mejor expectativa de ingreso, ¿no? Lo que estábamos planteando. Entonces, yo puedo tener deuda, puedo tener inventarios, ¿sí? ¿Y cuál va a ser mejor? ¿Cuál es el equilibrio mejor? Pues el que me genere la mejor ganancia, ¿sí? Teniendo en cuenta esa desviación estándar en el tiempo, ¿no? Dice, bueno, en el modelo del precio fijo las expectativas versan sobre la demanda. Entonces, fundamentalmente, el productor está tratando de adivinar o de predecir en lo mejor que puede esa tendencia de la demanda para ir administrando sus stocks en el tiempo y la producción nueva. Entonces está administrando flujos y stocks en el tiempo. Dice, el stock de equilibrio debe ser aquel que satisface la demanda esperada o la satisfacen a menor costo. Entonces, no solamente es, bueno, y aquí sí entraría esa cuestión actuarial, ¿no? Si yo sé que la demanda está creciendo y estoy considerando esas variaciones de corto plazo en la demanda, entonces más o menos estaría considerando un inventario que pueda suavizar esas variaciones, digamos, si lo quieren ver, estocásticas en el tiempo. Y si mi procedimiento es más o menos correcto, pues esa desviación estándar que voy a establecer en esa tendencia de la demanda en el largo plazo, pues me va a generar el stock mínimo, ¿no? Para que no me cueste tanto estar manteniendo esos inventarios.
Dice, es común decir que el stock de equilibrio es el que se ajusta a la demanda actual. Dice, y esto es más o menos lo que decía Marshall. Dice, es distinto el stock de capital apropiado a la demanda. Entonces ahí ya se mete en otra cuestión. Una cosa es el inventario de equilibrio y otra cosa es el stock de capital que necesito yo para satisfacer una demanda o una tendencia de la demanda en el tiempo, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Una cosa son los inventarios y otra cosa es la inversión. Entonces, que también tiene que ver con un flujo en el tiempo. La formación bruta de capital es un flujo y el acervo es un stock. Entonces, ¿cuál es el acervo óptimo que me va a permitir en el tiempo ir satisfaciendo la demanda, ¿no? Entonces, ese es el stock de capital para una demanda que se incrementará en el tiempo. Dice, tenemos que pensar en el stock de equilibrio de una manera general. Dice, si las expectativas de demanda no cambian de un periodo a otro, el stock final puede ser comparado con el stock inicial de una manera consistente. Entonces, ¿qué estoy pensando? Bueno, si la demanda está creciendo a un ritmo más o menos fuerte, que me implica invertir, entonces lo que yo voy a hacer es cada periodo del tiempo es tratar de invertir proporcionalmente a como necesita la demanda del mercado, ¿sí? Y obviamente también tengo una desviación estándar que tiene que ver con que estoy manejando, estoy considerando incrementar el stock de la inversión, pero también manejar un stock de inventario. Entonces son dos cuestiones que necesitan las empresas considerar en el mercado, dependiendo de esa trayectoria de la demanda, ¿no? Entonces, si las expectativas, dice, no cambian de un periodo a otro, pero eso ¿cómo lo veo? Pues yo lo único que tengo son mis datos pasados, mi historia sobre la demanda. Entonces, sobre esa demanda, sobre mis ventas pasadas, yo voy a tratar de trazar una trayectoria de la demanda pues para el próximo año, no muy lejos, ¿no? Y sobre esa trayectoria establecer si mi capacidad instalada me va a ser suficiente para poder satisfacer ese incremento de la demanda. Si considero que no, entonces tendría que considerar incrementar la inversión, ¿no? Para quedarme con ese incremento del mercado, ¿sí? O si tengo, por ejemplo, que es algo que no maneja aquí Hicks, si mi capital fijo en potencia está subutilizado, pues en estas circunstancias, si está creciendo la demanda de manera fuerte, pues y yo puedo satisfacerla con mi capital actual, pues ahí yo tendría que ver si lo que puedo hacer es aumentar el uso de la capacidad o incrementar la inversión, que puede ser una combinación de las dos para no tener un sobreuso de la capacidad de mi maquinaria, ¿no? Entonces dice, definiremos el flujo del equipo como el que mantiene un stock de equilibrio, ¿no? Entonces, obviamente está hablando de la formación bruta de capital. Entonces, de año en año es lo que estamos platicando, ¿no? Si va a crecer, si estoy esperando que crezca la demanda y no tengo la capacidad instalada para satisfacerla, entonces tengo que aumentar el flujo de inversión en este año para incrementar el stock. Vamos a seguirle acá. Lo que sigue. Dice, la economía estática. Aquí va a contradecir tanto la visión neoclásica con la del precio fijo. Dice, la economía estática está en equilibrio en el tiempo, dice, porque está en un nivel de stock de equilibrio, dice, y al mismo nivel en cada punto del tiempo. Claro, si es una economía estática, la demanda no crece. Entonces, tengo previsión perfecta. Entonces siempre voy a estar en equilibrio porque la demanda que tuve ayer es la misma que voy a tener mañana. Entonces las expectativas son estacionarias, por lo que las hojas de balance están en equilibrio. Entonces en un sistema estático no hay incertidumbre, ¿sí?
Dice, las condiciones de flujo, dice que las demandas actuales son igual a los nuevos productos, aseguran que el stock esté en equilibrio. Bueno, en un sistema estático, ¿sí? No, realmente no hay incertidumbre, pero también depende de que todos gasten los ingresos que obtienen, ¿no? Y ese sería el problema en la economía estática, que de hecho hay los esquemas de reproducción marxista, incluso kalekianos, tienen esa parte, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión. Dice, las condiciones de flujo, que las demandas actuales son iguales a los nuevos productos, ¿sí? Entonces, como obviamente es estático, lo que se demanda es lo que se produce. Ese flujo, el flujo de demanda es igual al flujo de oferta. Y se aseguran este stock de equilibrio, ¿no? Dice, sin embargo, en una economía progresiva puede haber equilibrio en el tiempo y se puede decir que el stock está en equilibrio. Dice, pero el stock de equilibrio al final de cada periodo es diferente que al inicio. Claro. ¿Por qué? Porque si estoy pensando que va a incrementar la demanda el próximo año, pues voy a aumentar la inversión, ¿sí? O voy a aumentar los inventarios para prever ese crecimiento de la demanda. Entonces se están afectando los stocks, tanto al principio como al final, y eso opera tanto si está creciendo la demanda como si está cayendo, ¿sí? Dice, la demanda esperada puede ser ser grande al final que al inicio del periodo, claro. Dice, por lo que el capital tiene que expandirse tomando en cuenta el crecimiento de la demanda para mantener el equilibrio. Dice, no puede haber equilibrio si no hay incremento en el stock de capital. Dice, supongamos que la demanda esperada se mantenga estacionaria por varios periodos antes de incrementar en un porcentaje constante. ¿Sí? Dice, entonces el stock de equilibrio requerirá mayor capital. Es lo que estoy platicando con ustedes, ¿no? Si la demanda crece, yo tengo que prever si puedo o no satisfacerla. Si no puedo, pues tengo que invertirle, ¿sí? Entonces, por eso dice mayor capital, mayor inversión, dice por ende mayor ahorro. Dice que en el periodo donde la demanda no se expandió. Entonces, obviamente, bueno, aquí él sí está plantando el ahorro, pero también puede ser con deuda, ¿sí? Obviamente él está pensando en la visión del ahorro ex ante, pero puede ser que se cree poder de compra de la nada sin que exista ahorro y después yo pueda pagar esa deuda con los ingresos que me generó la inversión por la venta de los bienes que produje por ese crecimiento de la demanda y no habría ningún problema. Dice, este es un tipo de equilibrio en el tiempo, dice, pero depende de las expectativas adecuadas. Claro, claro, si no se cumplen las expectativas, pues yo ya pedí deuda y si no gané nada, pues me quedaré endeudado. Y también hay otro equilibrio ahí. Hay empresas que no les sale el negocio y que están endeudadas y no por eso quiebran. Pueden mantenerse ahí durante un tiempo esperando que les salga el negocio. Si de plano ya no tienen ganancias en 2-3 años, entonces sí cierran, pero en un momento del tiempo pueden llegar a un equilibrio con mayor endeudamiento. Dice, entonces el equilibrio temporal no es válido. Dice, podríamos esperar equilibrios en tiempos cortos y largos, pero requeriría que en todo el tiempo se estuviera en equilibrio. ¿Sí? En la teoría del equilibrio general, no podríamos considerar que existe un desequilibrio hoy y un equilibrio mañana. No, estamos pensando que los equilibrios se dan en todo momento. Dice, entonces el equilibrio en el tiempo depende de la consistencia entre las expectativas y la realización del periodo. Claro, entonces, como estamos hablando en el modelo neoclásico, las expectativas, ¿sí?, coinciden exactamente con lo real, ¿no? Pero estamos hablando de un sistema estático, dice. Pero él se pregunta, y es una pregunta muy válida. León Balraz también se le llegó a hacer cuando estaba analizando el problema de encontrar el vector de precios. Decía Balraz, bueno, ¿y qué pasa si planteamos un precio falso? Él dice, bueno, no podría garantizar que hay una tendencia a encontrar el precio correcto, ¿sí? Bueno, aquí es el mismo sentido. Dice, ¿qué pasa si partimos de un desequilibrio?
Dice, los flujos son suficientes para determinar el camino que la economía debe seguir si comienza con un capital que ha sido apropiado para tal senda, ¿sí? Pero si estoy en un capital que no es el apropiado, yo no puedo garantizar que exista el equilibrio, ¿no? Por eso dice ahí, entonces el camino estará determinado por una senda de equilibrio. O sea, la cuestión es que si yo no estoy en el equilibrio, no garantizo que pueda converger al equilibrio. Y ahí está el modelo de Harrod y Domar, ¿no? El equilibrio en el filo de la navaja. Si le pego a la senda de equilibrio, pues ya la hice. Pero si no estoy, nada me garantiza que hay una fuerza que me lleve al equilibrio. Dice, pero si la posición inicial no es de equilibrio, entonces el camino será correcto. Dice, no podemos asumir que habrá una tendencia a acercarse. Entonces, bueno, les voy a subir este video. Espero que tengan varias preguntas y las discutimos el jueves. ¿Sale? Le voy a meter acelerador para subirle las otras dos diapositivas con con la explicación y lo discutimos el jueves. ¿Sale? Entonces ahí nos vemos el jueves en el Zoom. Estoy utilizando Webex, les voy a mandar el link para que lo usen. Se me hace que es mucho mejor porque no hay límite del tiempo. Entonces, y ahorita que estamos en la cuarentena, pues hay que hacer uso eficiente de los recursos. Nos vemos. Chao.